La palabra del Señor, de abrir nuevamente la palabra del Señor, ¿cierto? Y seguir estudiando este Evangelio, seguir estudiando la palabra del Señor poco a poco. Ayer comentaba a algunos hermanos, ¿cierto? Qué alegría y qué bendición es tomar la palabra del Señor y ir por ella y que ella nos guíe a los diferentes temas, a los diferentes ámbitos de la vida, ¿cierto? Nos transforma, nos anima, nos confronta en diferentes áreas. Y en eso nos gozamos, en que el Señor nos dirija, ¿cierto? En que el Señor vaya obrando en su iglesia, haciéndonos madurar, crecer y ser fortalecidos por su palabra. Abra su Biblia, por favor, allí en Lucas capítulo 8, versos 4 al 15. Vamos a leer nuevamente este gran pasaje, ¿cierto? Del cual ya empezamos la semana pasada a estudiar. Lucas capítulo 8, versos 4 al 15. Leo para usted. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oremos. Señor bendito, amado Dios, dependemos completamente de ti, de tu palabra. Señor amado, tú eres el que nos ha dado nuestra capacidad de oír, de entender, Señor, de conocer. Padre celestial, estamos en tu mano, tú nos has creado, tú eres, Señor, capaz y poderoso para hacernos entender tu buena palabra. Señor amado, obra en nosotros, somos ovejas de tu prado, Señor, y te rogamos que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, Señor, que tú nos vuelvas a ti, que tú nos permitas un examen, Señor, real de nuestras vidas. Padre, Señor, glorioso, Señor, te rogamos, obra con poder en medio de nosotros hoy. Obra, Señor, en todos nosotros, sea para consolación, sea, Señor, para edificación, sea para exhortación. Amado Dios, obra en nosotros. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. A ti queremos oír. Obra, Señor amado. Te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados, como decía, hoy vamos a continuar, ¿cierto? Así que voy a hacer una pequeña introducción a lo que ya estábamos viendo desde la semana pasada, ¿cierto? Continuamos viendo este pasaje, la parábola del sembrador aquí en Lucas 8, que también es registrada en Mateo capítulo 13 y en Marcos capítulo 4. Usted encuentra el mismo relato, ¿cierto? Escrito, registrado por otro de los autores, de los escritores de los evangelios. Los otros evangelios mencionan, ¿cierto?, un poquito más de contexto. Lucas dice que se juntó mucha gente y que el Señor empezó a predicar.
pero Mateo y Marcos nos dicen que esa multitud se juntó a la orilla del mar y fue tanta que el Señor tuvo que subir a una pequeña barca, ¿cierto? Y ponerse un poco dentro del agua y desde allí les hablaba la palabra del Señor y les anunciaba lo que hemos estado estudiando, ¿cierto? La parábola del sembrador. Vemos que el Señor habla a la multitud usando una parábola. ¿Qué es esto, cierto? Un ejemplo, algo que se pone al lado para ejemplificar una verdad importante que se quiere dar a entender por medio de cosas sencillas de la vida cotidiana, cercanas, para que las personas, cierto, pudieran entender. El Señor usaba cosas sencillas, cercanas, cierto, a sus discípulos. Hemos dicho, le habla, cierto, de las ovejas, del redil, del publicano, del fariseo. El Señor habla de diferentes cosas que ellos podían ver, oír, ¿cierto?, para que pudieran entender. Pero también estas parábolas filtraban a los que le oían, pues para los que creían, para los verdaderos discípulos, ¿cierto?, ellos podían comprender o querían saber qué quería decir el Señor. Pero para el que no creía, para el que era un oyente olvidadizo, para el que solo andaba detrás de los milagros, ¿cierto?, o solo quería estar allí para ver a este Jesús, para ellos esto no tenía sentido, no lo entendían, quedaba lejos de su comprensión y así también el Señor filtraba a aquellos. Hermanos, pero los discípulos verdaderos, los que creían y seguían sus palabras, hablábamos de eso un poquito la semana pasada, el discípulo verdadero que sigue las palabras del Señor, luego de que Él dijo la parábola, se acercaron y le dijeron, Señor, ¿qué significa? Cuéntanos, enséñanos. ¿Qué significan tus palabras? La parábola, como la hemos leído, hermanos, es una historia sencilla, es un ejemplo claro, ¿cierto? Con una enseñanza directa en la cual podemos profundizar mucho y sinceramente quisiera pasar la tarde con ustedes hablando, ¿cierto?, de lo que la palabra del Señor nos enseña aquí porque es hermoso, es tremendamente profundo, es tremendamente de exhortación a nuestras vidas, de cómo comprendemos de cómo entendemos a los que oyen la palabra, quiénes son los verdaderos creyentes, cómo reciben y cómo evidencian que realmente han recibido la palabra del Señor unos y otros. El Señor nos habla de las diferentes recepciones que tendrá la predicación de la palabra, en especial del Evangelio. ¿Qué tipos de corazones recibirán la palabra? Algunos serán duros, otros emotivos, precipitados y otros sinceros. Pero también, y muy, muy importante, ¿cuáles realmente van a dar frutos? ¿Qué corazón realmente dará fruto? Dará evidencia verdadera, no solo de haber oído, sino también de haber retenido la palabra de verdad. Pero en ese caminar, ¿cierto?, el Señor nos habla de este sembrador que salió a caminar, a sembrar sus semillas, ¿cierto?, y esas cayeron en diferentes suelos. La superficie de junto al camino, el terreno pedregoso, el terreno con espinos y la buena tierra. Y aprendíamos, ¿cierto?, ya la semana pasada que los de junto al camino son estos, se refería a estos terrenos que eran de camino peatonal, ¿cierto? No un camino como una carretera, sino el camino que está junto al campo o que lo atraviesa, que es para un uso peatonal, ¿cierto?, de tránsito y que por el uso se habían endurecido, compactado, ¿cierto? Se habían apretado, entonces estaban duros, era una superficie dura, sin humedad, sin planta, ¿cierto?, porque se había endurecido, secos, donde la semilla no se alojaba, sino que la semilla que caía ahí quedaba en la superficie y obviamente quedaba sin brote, sin raíz y era pisoteada y es más, las aves podían venir y comerse esas semillas. Y fue en eso que ahondamos la semana pasada, ¿cierto? Que este suelo representaba aquellos corazones que sembrada la palabra del Evangelio, la semilla de la palabra del Señor, ¿cierto?, ellos estaban endurecidos, sin receptividad, que la palabra quedaba en la superficialidad de su vida, de sus mentes, y que prontamente la semilla era hollada, como dice, ¿cierto?, el lenguaje de la Reina Valera, era pisoteada. Prontamente la palabra era menospreciada, pisoteada, ¿cierto?, y es más, era arrebatada también por las aves.
Así en los corazones de personas endurecidas, la palabra es menospreciada, dejada en la superficie, ¿cierto? Porque son carnales, no conocen al Señor. También recordaba, como dice 1 Corintios 2:14, para ellos son locura, no tienen ningún sentido aquello que están escuchando, ¿cierto? Es dejada sin importancia. Y prontamente Satanás, como le decía el Señor Jesús, hace su obra de quitar de enfrente la palabra predicada y usa sus estrategias, sus distracciones, para que no se afirmen de la palabra y se salven. Satanás sabe, hermanos amados, que solo por la palabra de Dios, sembrada con verdad, pueden salvarse los perdidos. La importancia de la palabra de Dios, como veíamos, ¿cierto?, que fue lo que despertó también a los reformadores. Hermanos, solo la palabra de Dios sembrada con verdad es lo que salva a los perdidos. Por tanto, en cuanto Satanás tiene la oportunidad, ¿sabe lo que va a quitar de enfrente de las personas? No sus entretenimientos, no su bienestar, no sus amistades. El trabajo de Satanás que es quitar de enfrente de las personas la palabra de Dios. Por tanto, nuestra labor es lo contrario, acercar la palabra de Dios, hacerla habitual entre los cercanos, constante, compartirla, leerla y entregar la palabra de Dios con fidelidad, porque es por medio de ella, predicada por nosotros, por la cual el Señor llamará a los que han de ser salvos. Juan 5:24 dice el Señor Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Amados, luego continuando con la parábola y ya entrando a lo que estaremos viendo el día de hoy, ¿cierto? El Señor dice en el verso 6 lo siguiente: otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Hay que entender que las personas que oían entendían claramente el ejemplo, queridos hermanos. Y me encanta que usted pueda tratar de imaginarse allí, ¿cierto? En el campo, entendiendo el ejemplo, el contexto, ¿cierto? Ellos sabían que en un campo arado, ciertamente no te ibas a encontrar con un montón de piedras, ¿cierto? Era un campo arado por el cual se estaba esparciendo la semilla, ¿cierto? No había grandes montones de piedras sobre los cuales iban a caer las semillas, sino que había partes del terreno que eran más pedregosos y por lo tanto drenaban el agua. El agua en esos lugares donde tiene más porcentaje de piedra, el agua escurre y se va rápidamente, la tierra retiene poca humedad, ¿cierto? Y lo que pusieras allí, aunque brotara, no crecería mucho, no se formaría, porque no tendría humedad, en cuanto brotara se secaría. Si bien este terreno, ¿cierto? En este terreno las semillas daban un brote como si estuvieran en buena tierra, al ser de poca tierra o solo superficial y tener piedras debajo, el brote no tendría donde enraizar bien. El Señor explica a qué tipo de corazón y qué tipo de respuesta es la que se refiere este terreno. Dice en el verso 13, los de sobre la piedra son aquellos que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este segundo terreno, hermanos amados, ejemplifica otro grupo dentro de los que sí están oyendo. Son personas, hermanos, que están allí entre la multitud, que están en las iglesias, que están entre nuestros hijos, están entre nosotros. Estaban allí oyendo la palabra de verdad, ¿cierto? Que están siendo expuestas al Evangelio y ellas van a mostrar cuál es su corazón por medio del fruto que van a dar frente al Evangelio. En estos, la semilla esparcida, que es la palabra, es recibida con gozo. Y es más, el Señor dice que brota, ¿cierto? Que en un momento hay un brote de la palabra, ¿cierto? Pero también nos dice el texto, creen por algún tiempo. El Evangelio de Marcos y de Mateo, hablando de lo mismo, dice, pero son de corta duración. Y es de corta duración.
Así que los de este corazón, aunque han mostrado un gozo inicial, y por favor trate de identificar esto, amados hermanos, aunque han mostrado un gozo inicial, una pasión, una gran entrega, solo es temporal, pues al aparecer la prueba, se seca aquella supuesta fe. Quisiera mencionar lo que dice un comentarista, escucha estas palabras. Son personas de un pensamiento ligero, eufóricos, en los que la imaginación y la sensibilidad suplen la ausencia de un sentido moral firme. Los que son de este terreno, amados hermanos, tienen una fe tan superficial como la delgada capa de tierra que cubre grandes piedras. Los que son de este tipo de fe tienen una fe superficial, son sensuales. ¿A qué me refiero con esto? Son personas guiadas por sus sentidos, que se sienten emocionados por el Evangelio, por el desafío, sienten pasión en sus corazones, y eso ya les es suficiente para decir con gozo que han creído e involucrarse entusiastamente. Son sensuales, guiados por sus sentidos, se emocionaron por algo. Sí, yo voy a creer eso del Evangelio, me voy a involucrar, ¿qué puedo hacer? Lo que estoy haciendo. Pero no han considerado con verdad el costo del Evangelio. No han considerado con verdad lo que les va a pedir o solicitar el llamado de Cristo. Y aunque les anuncies los costos, no lo oyen, pues lo único que les interesa es su gozo y su euforia, seguir sintiendo aquella pasión que los envolvió la primera vez. Pero pronto la tentación, o quizá mejor traducido, la prueba de la fe, los apaga, los seca y dejan lo que decían haber creído. Mateo y Marcos lo dicen así: pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Eso lo dice, es como lo expresa en Mateo capítulo 13. Marcos dice, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Ya vienen algunas situaciones, ya viene el tiempo de afrontar dificultades por causa de haber abrazado la fe. No es las aflicciones comunes de la vida. Dicen creer, con gran gozo se involucran, pero a los pocos días tuvieron alguna hostilidad de parte de alguien, ya fue un poco difícil en su casa, ya en el trabajo les pusieron problemas porque ya no quería mentir, porque había dicho creer en el Señor, ¿cierto? Vienen pequeñas dificultades y pronto esta fe que parecía tan eufórica se apaga, se muere, porque no tiene una raíz verdadera en el conocimiento de Cristo. La pasión que decían sentir al principio es reemplazada por frustración. La euforia da lugar a la angustia. Ya no les es placentero ni emocionante seguir a Cristo porque han venido dificultades. Así que una vez más, siguiendo las sensaciones, siguiendo las emociones, ahora abandonan la fe de Cristo, de la cual nunca estuvieron realmente tomados. Hermanos amados, debemos comparar y ver estos sensuales, pasionales y emotivos, ¿cierto? Dicen creer con gran emoción, pero cuando viene la prueba y la aflicción, se secan, se decepcionan de la fe, se apartan, se alejan, ¿cierto? Se acaba su fe y se van lejos del Señor, muchas veces culpando al Señor, al pastor, a la iglesia, que los hermanos, culpando a todos, menos su emocionalidad y menos un autoexamen. Pero veamos al creyente genuino, al creyente sencillo, al creyente que lucha, al creyente verdadero. Está allí con una fe sencilla, muchas veces silenciosa, muchas veces con gran pelea. Y cuando viene la aflicción y la tribulación, ¿qué sucede con ellos? La palabra del Señor nos dice que en medio de la aflicción y en medio de la tribulación, el Señor nos fortalece. Al verdadero creyente, en medio de la aflicción se llena de gozo. En medio de la aflicción conoce más a su Señor. Se aferra más de los pies de Cristo. Es trabajado, ve que su carácter es débil y se aferra más al Señor. Pide la ayuda y el rescate del Señor. Hermanos amados, ¿en cuál estamos? ¿En cuál estamos?
¿Cómo está respondiendo tu corazón a la prueba, a la aflicción, a la tribulación? Son personas, la de este corazón, de tierra con piedra, ¿cierto?, que responden emocionalmente, pero que su carácter, su ser no regenerado, mantiene un discurso emotivo, pero están tan apasionados por el Señor ahora como han estado apasionados por cualquier cosa durante su vida, ¿cierto? Y bajo un pobre manto de emociones sigue habitando un corazón de piedra que nos ha quebrantado realmente delante del Señor, que no se ha humillado delante del Señor Jesucristo, en el cual el Evangelio no ha sido abrazado. Hermanos, la palabra no penetra profundamente en estos. No hay raíz, no hay firmeza, no hay perseverancia. Así que al venir, como dice el Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, al venir los vientos, las lluvias y las aguas, su casa es derribada y es grande su ruina. Por tanto, amados hermanos, al predicar, sabiendo que van a haber estas personas, entendiendo que van a haber estos corazones y estas recepciones también para nosotros los predicadores, para usted como predicador, como usted como evangelista, hermano amado, asegúrese de predicar y ser claro, de hacer claro y profundos, de manera que no dejemos excusa. Cuando alguno dice creer, debemos poder animarle y exhortarle a la fidelidad y a la perseverancia. ¿Has creído? ¿Has creído? Persevera, crece, avanza, soporta aflicciones por la causa de Cristo. Van a venir dificultades, va a ser difícil. No es fácil el camino de seguir al Señor. No es fácil. Sabiendo que existe este tipo de corazón, hermanos amados, por favor ponga atención en esto. Sabiendo que va a haber este tipo de reacciones que dan un brote, que parece que han creído y que han abrazado la palabra, hermanos, debemos ser sensatos y contemplar las decisiones emotivas por Cristo, no siendo ilusos, que creen que por 100 personas que dicen que creyeron en Cristo, hay 100 convertidos. Dijeron creer en Cristo, dejémoslos que avancen, dejémosle que perseveren, que muestren frutos. Si son naranjos o manzanos silvestres que no sirven para nada, que no tienen una alimentación, que no producen vida en otros, dejémoslos que avancen. Dijo creer en Cristo, persevera, siga adelante, avanza con la fe, crece en el Señor. No podemos ser ilusos, no podemos ser ilusos. Hermanos amados, y que no nos dé miedo hacer esto, porque no buscamos números. Anhelamos que muchos conozcan al Señor, que fuera la gracia del Señor, que miles vinieran solo de este sector a los pies de Cristo. Pero nosotros no buscamos números, mis amados hermanos. No buscamos. Queremos predicar la palabra con fidelidad. Queremos predicar y anunciar el Evangelio con fidelidad y que dé su hermoso fruto a su tiempo. Sabiendo, hermanos, estas cosas, debemos tener esto en mente. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es lo que les estoy diciendo, amados. De nuevo leo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigados, esto es, echen raíces. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amados hermanos, prediquemos la palabra, sabiendo primero que algunos no van a creer, que van a pisotear la palabra, que la van a desechar y que Satanás pronto va a hacer su obra de sacarla de enfrente de sus mentes. Sabiendo también que algunos van a reaccionar emocionalmente, rápido, con gozo, ¿cierto? Con un supuesto gozo, ¿cierto? Que pareciera de genuino creyente, pero que son de poca duración, son de corto aliento. Ellos pronto van a abandonar la fe, pues se acaba la emoción. También nos enseña esta palabra que habrán otros, aún entre nosotros, como menciona el tercer terreno. Lucas 8:7 dice, pero parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron.
Y luego el Señor explica en el verso 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Amados, el tercer terreno de siembra es aquel con espinos. Ya explicábamos la semana pasada que el ejemplo se desarrolla de nuevo en un campo de siembra. Evidentemente allí no hay una mata de espinos, ¿cierto? O un árbol de espino chileno grande como el que uno está acostumbrado a ver, ¿cierto? No es la idea, sino que hay en el campo sectores donde hay mucha semilla de maleza, de cardos, de ortigas, ¿cierto? De lo que nosotros le llamamos malezas, plantas que van a crecer junto con la semilla sembrada, que solo lo vamos a ver cuando empiecen a crecer y saber, estaba lleno de espinos, ¿cierto? Estaba lleno de cardos, que al crecer, ¿cierto? Crecen juntamente, como lo menciona Lucas. En Lucas dice que al crecer juntamente, ¿cierto? Con lo sembrado, ahogaron aquella palabra, ¿cierto? Estas malezas, como en el mundo natural, dice, le quitan el agua, ¿cierto? El que ha sembrado sabe eso, las malezas le quitan el agua, le quitan la luz del sol, le quitan el aire, el espacio a la planta que uno quiere, ¿cierto? Y la ahogan, la encierran, ¿cierto? Hasta que muchas veces muere la planta. El Señor Jesús les explica a sus discípulos que aquellos son los representados con este tipo de terreno, ¿cierto? Son un grupo nuevamente, hermanos, que sí está oyendo la palabra. Y estos son, al igual que el grupo anterior, un grupo que pareciera que recibe la palabra con verdad, que responde de buena manera a la palabra predicada, o por lo menos no son indiferentes como el primer grupo, ¿cierto? Sino que oyendo la palabra, dice el Señor, que brota y hay alguna respuesta positiva. Probablemente tienen el sincero deseo de obedecer, están animados a seguir a Cristo. Y el conflicto no viene de afuera, no hay persecución, no hay hostilidad. El problema de estos es interno, el problema de estos es del corazón. La idea es de que uno que escuchó el Evangelio, para hacérselo más práctico, ha escuchado el Evangelio, le hizo sentido, vino a la Iglesia Bautista Ciudad Satélite, escuchó el Evangelio, le hizo sentido, sí, esto tiene verdad, yo quisiera creer. Tiene verdad, tiene sentido, Cristo, mi pecado, la obediencia a Él para salvación. Y se va a su casa pensando en esto, pensando en volver, pensando en quizás obedecer las palabras del Señor Jesús, ¿cierto? Pero llega a su casa y pronto su mente y por supuesto su corazón es envuelto y ahogado por otras cosas que en su pensar son más importantes que la palabra sembrada. En su pensar es envuelto por cosas que esto sí que lo tengo que atender. Y prontamente todo lo que él había considerado de la palabra es ahogado por aquellas cosas en su corazón. Lucas dice por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Aunque tienen una buena actitud para la palabra, hermanos amados, sus intereses son terrenales. Su corazón está puesto en las riquezas, en las preocupaciones de esta vida, en los gustos pasajeros que pueden vivir aquí. Para estas personas, estos temas lo son todo. Lo son todo. Y esto es tan común en el día de hoy, amado hermano. Bueno, cada uno de estos corazones. ¿Usted cree que esta es la peor generación? Bueno, esto eran palabras del Señor Jesús cuando Él estaba predicando, ¿cierto? ¿Cuánto más nosotros vamos a encontrar duros emocionales y carnales terrenales, ¿cierto? Así como buena tierra. Y para ellos estas cosas son lo más importante. Así que, si tienen que perder algo, si tienen que dejar algo de lado por atender, lo más importante, ¿saben qué van a elegir dejar de lado? La palabra del Señor. La palabra sembrada en sus vidas. Prefieren dejar a Cristo y continuar por sus propios caminos. Estas personas son las que te agradecen la palabra cuando la predicas, cuando la anuncias, ¿cierto? Agradecen la palabra, pero al poco tiempo dicen, yo creo en todo lo que me dices, pero entre mi trabajo y mis responsabilidades no tengo tiempo para seguir a Cristo.
entre mi familia que tú no sabes. Yo quisiera seguir, pero ¿sabes qué? No puedo. Mi familia, mis hijos, mi esposo, tenemos un negocio, entonces no puedo seguir a Cristo. Hermanos amados, esto pareciera piadoso incluso, pareciera sincero, pero solo demuestra un corazón carnal, terrenal, con la vista puesta en las cosas de esta tierra. Los de este tercer grupo parecen mejores que los primeros dos, ¿cierto? Al parecer va encreciendo la actitud de los que el Señor va mostrando. Los primeros no reciben nada, los segundos reciben, pero son pasionales y pasajeros. Los terceros son receptivos, pero son carnales, con los ojos puestos en las cosas de esta tierra. De la misma manera, amados hermanos, que los anteriores, los últimos quedan sin fruto. No hay verdadera vida espiritual. No hay verdadera vida espiritual. No hay obediencia ni perseverancia, amados hermanos. El Señor habla primero de los afanes de la vida. Y quisiera explicarlo para que lo viéramos con claridad. Esto es las preocupaciones propias de la vida diaria, ¿cierto? No es que ellos tengan preocupaciones sobrehumanas, ¿cierto? Sino que son las preocupaciones comunes de la vida diaria. Hermanos amados, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde estaremos? ¿Dónde pasearemos? ¿Cierto? Estos pensamientos y afanes envuelven la vida de estas personas terrenales y mundanas en su pensar. Para los carnales, estos pequeños afanes de la vida diaria son como grandes ramas, hermanos, que envuelven sus vidas y que las enredan y que no logran mirar más allá de estas pequeñas y pasajeras preocupaciones terrenales. No ven un cielo más allá, no ven la hermosura de Cristo, no logran ver la riqueza de la palabra de Dios, el gozo eterno de estar con Él, pues están preocupados de qué comerán, de qué vestirán, de dónde estarán. Amados, nosotros como creyentes, claro que luchamos con estas mismas cosas. Muchas veces pensamos en lo mismo. Yo muchas veces pienso, ¿cierto?, en comprar mercadería, en dónde vamos a ir, cuándo comprar zapatos a los niños, cuando uno tiene hartos niños, hartos zapatos, ¿cierto? Hay harto que pensar. Luchamos con las mismas cosas, pero sabe, mi hermano amado, el creyente ya no vive por estas cosas, no es esclavo de estas cosas. El Señor Jesús dijo lo siguiente en el Sermón del Monte, permítanme leer algunos versículos en Mateo capítulo 6. Por tanto digo, no os afanéis, los afanes de la vida, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? Dicen, no, su vida es más que el alimento, no se vuelvan locos por esas cosas. Y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿cierto? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho afanarse, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios, ¿cierto?, del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Y qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad en todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, el Señor de nuevo lo dice, no os afanéis. Estos son afanes de la vida diaria, común. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Amados, ciertamente luchamos con las mismas cosas, pero los que están en Cristo, ya no viven para las mismas cosas, ya no son envueltos, ni enredados, ni ahogados por las mismas cosas.
Los que son sembrados entre espinos, hermanos, vuelven a su casa pensando en la hermosa palabra, pero pronto los afanes de la vida le envuelven. El Señor habla de las riquezas también, dice, y los afanes y las riquezas, ¿cierto? Las posesiones de esta vida. El cómo aumentar lo que ya tengo envuelve sus deseos y sus afectos y sus pensamientos. Y es tal su amor por estas riquezas pasajeras que olvidan la palabra y no llega a dar fruto de lo que han oído, sino que su corazón es envuelto y ahogado en sus pensamientos por estas cosas. Y hago un paréntesis, hermano, usted y yo podemos amar las riquezas, aunque usted diga, ¿qué riquezas voy a amar? ¿Cierto? No soy un rico. Pero lo que usted tiene puede afanarle tanto a aquellas cosas, aquellas pequeñas riquezas pasajeras que tenemos, que olvidemos la palabra. O hay personas que creen que tienen mucho que administrar y que tratar, ¿cierto? Y que cuidar y que proteger, que esos pensamientos y esos afanes le envuelven y ahogan lo que ellos habían considerado de la palabra. El Señor Jesús nuevamente en sus palabras sabias va a decir en Lucas más adelante 12, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque tengo tanto? ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y no es rico para con Dios. Amado hermano, ¿de qué te sirve afanarte tanto por riquezas y acumular y amontonar y proteger tanto las riquezas que el Señor te ha dado para administrar? ¿De qué te sirve? ¿Sabes lo que dice detrás de eso? De tu vida, orgullo. Tú crees que vas a seguir viviendo 20, 30 y 50 años y no has considerado que el Señor puede pedir tu vida hoy y Él estaría en lo justo y en todo su derecho y en toda su soberanía. ¿De qué te sirve amasar tanto? Amado hermano, otra vez, hermanos, no hay maldad en trabajar diligentemente los recursos que el Señor nos dio y hacerlos producir más. No hay maldad. Estamos hablando de corazones que sopesan. Voy a considerar la palabra de Dios. Voy a tomar lo que me dijeron y llevarlo a la obediencia, a la perseverancia. Y dice, pero necesito pensar en las riquezas y cómo amontonar y cómo administrar. A esto me voy a dedicar. Luego tendré tiempo para Dios. Un corazón orgulloso, un corazón que ama esto como si fuera la esperanza de su vida, las riquezas de este mundo. Las ama y se entrega por ellas como si fueran el todo de la vida. No está la capacidad en estas personas de negarse a sí mismos, de perder sus vidas, mucho menos sus bienes para Cristo por seguirle en obediencia. También el Señor menciona los placeres de la vida. Otra traducción dice, los pasatiempos de la vida. Y aquí, oídos, amados hermanos, en especial amados varones de este tiempo, ¿cierto?, tan influenciados para que creamos que es justo perder el tiempo en placeres y pasatiempos sin ninguna importancia, sin ninguna riqueza. Amados hermanos, dice que los placeres de esta vida, los pasatiempos de esta vida son parte de estos cardos que ahogan la palabra y no las llevan a obediencia. Es el placer, ¿cierto? Los gustos propios, ¿cierto? Darle el gusto a la carne. Es tan importante en la vida de estas personas que de nuevo dejan pasar la palabra sin fruto. El entusiasmo inicial se diluye en sus entretenciones, en sus hobbies, en sus placeres, en sus entretenciones mundanas. Amados, estas personas son míopes espirituales, cortos de vista, pues rechazan la obediencia a Cristo y el dar frutos para Él, siguiendo pasatiempos infantiles, carnales, mundanos
y sin ningún fruto espiritual. Amados hermanos, nuevamente este tercer grupo es una tierra realmente estéril. Brota por algún tiempo, pareciera reaccionar, pero queda sin fruto, sin obediencia, sin perseverancia. Y todo aquel que aún piensa estar en Cristo, pero que no lleva frutos, dice la palabra del Señor que es quitado. El Señor dice, el que está en mí no lleva frutos, es como una rama de la vid, ¿cierto? Que es cortada, que es sacada, ¿cierto? Parecía estar pegada, parecía estar en Cristo, pero si no da fruto, no tiene utilidad, no hay vida, realmente no cumple su función. Es quitada, siempre fue estéril, nunca estuvo realmente en Cristo. Y aquí llegando al final, amados hermanos, de nuestra hermosa parábola, más una parte cayó en buena tierra. Lucas 8:15 dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, dan fruto con perseverancia. El Señor nos dice que algunos pueden oír la palabra y ser indiferentes, quedando sin fruto. Otros pueden oír y mostrar fervor pasajero, pero es solo momentáneo, pues al enfrentar dificultades en la fe, no perseveran en la obediencia a la palabra y quedan sin fruto. Otros pueden mostrarse bien dispuestos a retener la palabra oída, pero volviendo a sus caminos, les envuelven y les ahogan los afanes mundanos, los placeres y las riquezas, y quedan sin fruto. Pero otros, por la gracia de Dios, reciben la palabra de buena gana, con un corazón bueno. Esto es un corazón y la palabra ahí es hermosa porque es algo que es bueno, que es honorable, que es correcto. Un corazón que es hermoso por ser bueno, ¿cierto? Y correcto para recibir la palabra de Dios. Y lo que hace bueno este terreno es que no solo oyen. Lo que hace bueno este terreno y le hace tierra blanda y receptivo es que no solo oyen, sino... Gracias. Que no solo oyen, sino que dice que retienen la palabra. Que retienen la palabra. Dice que los de buena tierra retienen la palabra, amado, y yo le quiero rogar al Señor que esa imagen pueda quedar en su mente y su corazón. Esta buena tierra, honorable, recta, hermosa, preciosa a los ojos del Señor, es un corazón que oye la palabra y que la retiene. Y que la retiene, esto es literalmente que la abraza, que se toma de la palabra del Evangelio firmemente y de la palabra oída firmemente, en un sentido negativo, que toma algo y no lo deja ir, no lo deja pasar, no pasa por su vida como aire, como viento, como una brisa, sino que se toma de aquello. Esa es la palabra de recibir a Cristo, mis amados hermanos. No es alguien que dice, sí, Cristo, yo creo que tú eres lo que dice y sigue caminando. Es alguien que va a Cristo, se abraza de Él, no lo deja pasar de largo, se pone a sus pies, empieza a seguir sus pasos. Amado hermano, el buen terreno no es un mero oyente. Quiero librarlo de esa mentira para que no crea que quizás está en la fe si usted simplemente oye y se va y sigue haciendo su vida. El que no da fruto de obediencia aún no ha conocido al Señor. Y quizás es el día de hoy que usted evalúe su vida y venga realmente la obediencia. Tome estas palabras y sea convencido y sea convertido al Señor. Venga a Cristo en arrepentimiento, en fe, en obediencia, en humildad a Él. Estos oyen la palabra y la retienen. Es buena tierra, pues oyen con obediencia. Su fe no se muestra en euforia. Su fe no se muestra en euforia, ni en una mera buena disposición, sino que oyen reteniendo la palabra para andar en obediencia y vivir por ella. Amados hermanos, la obediencia a las palabras de Cristo es la primera marca de que la semilla ha penetrado en buena tierra.
entró más allá de las emociones, entró más allá de una aceptación intelectual, está dando un fruto de transformación de vida. Pues antes, habiendo sido orgullosos, altaneros, egocéntricos, pasionales, avaros, ahora la palabra del Señor está produciendo que yo me deje a mí a un lado y me niegue y empiece a obedecer los pasos de Cristo, las enseñanzas y las palabras de Cristo. Ha germinado en la mente y en el corazón de las personas. Es vida, es luz, es agua, es pan, es esperanza genuina. Así que en esta buena tierra no importa si lo pierde todo, pensando en los otros terrenos. No importa si lo pierde todo. No importa si no siempre siento una gran emoción. No importa si esta fe cambia mis planes. No importa si el costo es grande. No importa, amados hermanos. Esta buena tierra prefiere tomar la palabra y obedecerla con verdad, en arrepentimiento, en humillación, en constancia, abandonando pecados y creyendo en el Señor Jesucristo para obedecer sus palabras. Así que toman la palabra del Señor Jesús y dan fruto con perseverancia, dice lo que es de este terreno, dan fruto con perseverancia. Creo que es muy claro como lo dice otra versión, dice que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Con paciencia dan fruto al permanecer en la palabra, reteniéndola, obedeciéndola. En tiempos buenos y malos, fáciles y difíciles, van produciendo frutos. ¿Qué frutos pueden producir? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Puse aquí también madurez, fidelidad, paciencia, esperanza, santidad, gozo, paz, reverencia, fortaleza y tanto más. Hermano, cuando la palabra es tomada, es creída por la gracia del Señor, produce frutos, vienen tiempos malos. ¿Y qué produce en mi vida? Fidelidad. ¿Qué produce en mi vida? Vienen tiempos buenos y tiempos difíciles y tiempos de angustia. ¿Y qué produce en mi vida? Paciencia. Y la paciencia produce en mi vida madurez. Y la madurez produce en mi vida integridad. Y también produce santidad. Y en medio de todas estas cosas hay gozo, hay paz. Y veo a Dios más grande y produce reverencia. Y produce fortaleza. Hermanos, hay fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En aquel que abraza la palabra del Señor con verdad. Amados hermanos, ¿puedes ver cuán abundante es el fruto de la palabra retenida con obediencia? Amado hermano, ¿puedes ver quién realmente recibió la palabra? ¿Quién realmente oyó con obediencia? ¿Cuál de los 4 terrenos realmente oyó con obediencia y produjo fruto? Hermanos amados, el Señor nos permita responder de esta manera a su palabra predicada, implantada, al Evangelio primeramente, pero también a todo el consejo de Dios. Amado hermano, la palabra recibida y retenida siempre produce frutos. Siempre produce frutos. Es imposible, amado hermano, porque eso es una semilla viva. Es imposible que nos presentemos una vez tras otra, meses y años, y tú digas, no, si yo estoy oyendo y reteniendo y queriendo obedecer la palabra, y tu fruto siempre sea uno y pequeño y difuso entre medio de las hojas. En lo que el Señor te ha permitido a ti entender y llegar a conocer, busca la obediencia de la palabra del Señor. Conoce la palabra y obedécela día a día, línea tras línea, reglón a reglón. Y el Señor va a ir produciendo en tu vida fruto abundante para la gloria de Él. Amado, la palabra oída sin obediencia, menospreciada, pisoteada, tomada solo emotivamente o puesta en un segundo lugar, nunca producirá frutos espirituales. Nunca producirá frutos. Y usted evidenciará y yo evidenciaré cuál es el corazón que tenemos para con la palabra. El Señor nos ayude, el Señor nos haga buena tierra, el Señor nos permita por su gracia escuchar la palabra con obediencia. Hermanos, eso transforma todo, eso transforma todo.
escuchar la palabra y querer vivirla transforma. Transforma, mis amados hermanos, cómo hacemos el culto, cómo nos amamos entre hermanos, cómo nos relacionamos con la familia, cómo trabajamos, cómo somos padres, cómo somos hijos, lo que esperamos de la autoridad. Todo, mis amados hermanos, todo, todo, todo. Creo que el Señor nos ha exhortado, me ha llamado a examinar mi propia vida. Como Daniel, mi propia vida ha sido confrontada con estas palabras. Pero hermanos, ¿hay esperanza bíblica? La hay. Vaya al Señor, contrito y humillado, poniéndose delante de Él, dispuesto a obedecer sus pasos, a negarse a sí mismo, a tomar su cruz cada día y seguir en pos de Cristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te alabamos, Señor, por tu palabra dada a nuestras vidas. Señor bendito, amado Dios, tú conoces a tu iglesia, tú nos conoces a cada uno personalmente. Padre Celestial, tu palabra, Señor, nos corrige, nos exhorta y nos enseña. Padre, permite, Señor, que nuestra vida, tu palabra produzca crecimiento. Señor, líbranos, Señor amado. Perdona mis errores, mis faltas, Señor, mis limitancias al predicar tu palabra. Señor, pero sobre todas estas cosas, glorifícate tú, produciendo, Señor, en nosotros como iglesia obediencia a tu palabra, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, por amor a nuestro Señor Jesucristo, en obediencia, Señor, a tu palabra, produce en nosotros sujeción, humildad, amor, hambre por tu palabra. Inclina nuestro corazón a tus dichos. Padre Celestial, permítanos guardar en nosotros tu palabra, Señor, para ser librados del pecado, del mal camino, Señor, de los placeres mundanos, Señor, de los afanes de corto plazo. Padre Celestial, ponnos, Señor, allí delante de ti para obedecer y servirte y llevar gloria a tu nombre en medio de este mundo. Te alabamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.